Vamos a pasar con la ponencia de la profesora María Saavedra. Voy a leer. Que es profesora de esta casa, experta en Historia de América y, por supuesto, la directora de la Cátedra Internacional de Vulcano y la investigadora principal del nuevo grupo C1. Pero bueno, no solo ha cultivado la... No sé, ¿alguien? Vale. No solo ha cultivado, por supuesto, la literatura académica, sino que también ha publicado una novela, El capitán de la Victoria, letras desde la mar de Juan Sebastián Elcano, conmemorando el quinto centenario de la vuelta al mundo. Pero bueno, también ha realizado estancias de investigación en Lima, Montevideo, Buenos Aires, que hablábamos de los que se dio platenses, que ha recibido varios premios y distinciones, como el premio de investigación Rafael Altamira, el premio de investigación Cavidad de Yuste, y por supuesto fue condecorado con la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco. Finalmente, colabora habitualmente en medios de comunicación y promueve diversas actividades de divulgación histórica, y como ya les he comentado, es directora del Grupo C1 Naval, dirige la colección de estudios de Vulcano, que es la editora de nuestra casa, CW Ediciones. Muchas gracias. Lo primero es que ayer en la presentación olvidé hacer mención de la Asociación para la Reconstrucción del San Juan de Nepomuceno. Creo que ha sido vital el impulso que está dando a estos seminarios. Como ya se ha explicado justo en la mesa anterior, qué es lo que están haciendo, que es un proyecto magnífico, arriesgado, valiente, y bueno, pues ahí están, ¿no? Y luego otra cosa que quiero decir para mis amigos de los Prize Papers, que te pido, Alejandro, que les traduzcas. No hay ni una letra en la presentación, son todo imágenes, con lo cual ni siquiera podrían seguir, que a veces uno ve el esquema y no. Pero todo lo que yo voy a decir, junto con trabajos de Fernando, de Agustín y de Milagrosa, se va a publicar en un libro que saldrá, espero, antes de Navidad. No, espero no, va a salir antes de Navidad, y yo me comprometo a mandaros a los 4, aquí también, ¿no?, un ejemplar del libro, que al final siempre leerlo, aunque sea en español, pues es más fácil que escuchar. Entonces yo voy a hacer una cosa y voy a empezar por las conclusiones. ¿Por qué? Porque ayer vieron que Fernando es implacable con los tiempos. De hecho, yo veo ahí el cronómetro y me pongo nerviosa, ¿no? Entonces, para que no me corte antes de llegar a las conclusiones, que cuando le agradecemos todo que sea muy ajustado a los tiempos, voy a empezar por unas ideas generales que yo he ido extrayendo del trabajo sobre el apresamiento de la Covadonga, y luego ya iremos viendo lo que me dé tiempo y lo que Fernando me deje, digamos, la cronología, ¿no?, de esta presa. Lo primero, quiero volver a insistir, y no es nunca suficiente, en la enorme riqueza de los documentos que estamos conociendo ahora a partir del proyecto de los Prize Papers. Realmente es mágico centrar en aquellos, la primera vez que fuimos y abríamos cajas que estaban sin abrir, porque ahora ya hay un trabajo sobre documentos que están descritos, pero al principio no. Entonces es una sensación, antes lo comentaba con otras personas, de estar violando la intimidad y de un cierto pudor, ¿no? Porque abres una carta que hace 200 años la escribió una madre a su hijo, o un marido a su esposa. Una esposa, hay algunas además muy divertidas, ¿no? Porque hay cartas, la última vez que he estado, leí una carta de una esposa que estaba en España y que escribía a su marido, pero su marido nunca recibió la carta, porque pasaron los 2 años y acabó en el almirantazgo inglés, ¿no? Pero le decía, mira, estoy enfermísima, no me haces ni caso, este hijo que es tuyo y mío está fatal, yo estoy cargando con todo, te pido que si no vas a volver, por lo menos que me mandes ayuda económica. Entonces, es como lo que decíais ayer, no es como si estuvieran llegando mensajes en botella a nuestras costas de hace 200 años, y es una cosa muy bonita, ¿no?, para la historia global y sobre todo para construir esas microhistorias que dan el título al libro de Alejandro. Por tanto, partimos de eso, ¿no?, de que, de hecho, nuestras investigaciones, las de muchos de los que estamos aquí, han podido realizarse tomando como punto de partida o como empujón precisamente esa valiosísima documentación que tenemos en los archivos nacionales de Reino Unido, pero sobre todo gracias al trabajo que está haciendo la Universidad de Oldenburg para darlos a conocer, para digitalizar y para describir todos esos papeles. Lo he hecho también con el tema de los archivos, para hablar de lo importante, y esto no descubro nada a los especialistas que están aquí, que saben mucho más que yo, pero sí me gusta porque entre todos ustedes hay muchos alumnos
y creo que es muy bueno que lo conozcáis ya desde el primer momento. Los archivos son complementarios. Lógicamente, cada estado, cada gobierno conserva en sus archivos temas que le interesan y ha descartado otros, menos los price papers, que tenemos todo lo que interesa para lo que para la libertad fuera interesante y lo que no, que para nosotros precisamente es una fuente riquísima. Pero yo empecé a trabajar sobre el navío Covadonga precisamente porque en la página web de Price Papers está todo digitalizado, todos los documentos del navío Covadonga. Y claro, luego tenemos la fuente, digamos, complementaria, que es el Archivo General de Indias. En el Archivo General de Indias hay dos expedientes sobre el apresamiento del navío Covadonga. Uno tiene 1.700 imágenes y el otro tiene 1.500 imágenes y están digitalizadas, ¿no? Pues eso es una suerte. Entonces, claro, al final, al cruzar los datos entre los dos archivos, pues es cuando uno tiene, digamos, todo el conocimiento desde los dos puntos de vista de lo que sucedió, ¿no? En aquel apresamiento que se decía, ¿no? El mayor botín de todos los océanos. Este era el título que dio el profesor inglés Williams al apresamiento del Covadonga. El mayor botín de todos los océanos, que yo creo que hay que compararlo, y me parece que saldría perdiendo, con el gran botín de Luis de Córdoba cuando apresó aquel convoy de 51 navíos, ¿no? Pero bueno, hasta ese momento posiblemente fue el mayor botín de todos los océanos y el capturar a un galeón de Manila como era el navío Covadonga, que además iba cargado de plata sobre todo, ¿no? Y por otro lado, también haciendo referencia a los archivos, se habla aquí mucho, Víctor hizo un magnífico trabajo de fin de grado sobre el corso rioplatense, de todo lo que tenemos en el archivo histórico de la Armada. Es verdad que el archivo histórico de la Armada conserva documentación a partir del año 1784, es decir, por ejemplo, la Guerra de Independencia estadounidense, que es tan interesante y en la que España tuvo una participación muy importante, bastante más de lo que se suele contar, parece que queda fuera, ¿no? Y que empezaríamos con papeles de corso a partir sobre todo de la independencia de Hispanoamérica, que es lo que ha trabajado Víctor. Pero en 1784 todavía se están resolviendo muchos juicios de presas conseguidas en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Por tanto, creo que es importante, ayer la visita al archivo sé que fue magnífica, yo no pude asistir, pero he trabajado varias veces allí, que a pesar de que oficialmente en el Archivo Histórico de la Armada de Juan Sebastián Elcano solo, entre comillas, ¿no? Tengamos papeles desde 1784, entre esos papeles hay muchos que se refieren a acciones anteriores. De hecho, yo los primeros que leí de corso eran mala presa, con lo que eso significa para el capitán del barco corsario, que al final tiene que correr con los gastos del mantenimiento de los prisioneros en tierra, ¿no? Con lo cual, lo de mala presa era peligroso para los corsarios españoles. Y luego, además, el Archivo Histórico de la Armada tiene colecciones de documentos que son copias de documentos originales de Simancas y del Archivo General de Indias, con lo cual yo creo que en la historia naval, que es tan rica, en el caso de España, me parece que el Archivo Histórico de la Armada nos da una prestación muy buena, ¿no? Otra idea base, ya digo, antes de entrar a fondo en el tema de la ponencia, el tema de los juicios del corso. Aquí se ha hablado del juicio al corsario, es decir, cuando Anson, en este caso, ¿no? Que es el que ha preso al navío Covadonga, vuelve a Londres, se le hace un juicio para ver si ha sido buena presa, para ver si sea, primero que sea buena presa, que sea justo, ¿no? O sea, no si era un barco neutral o tenía un problema serio ese corsario, ¿no? Pero para saber si se había llevado a cabo según las ordenanzas de corso, que son distintas en cada país. Pero es que además el barco apresado, el capitán del barco apresado, también era sometido a un juicio en su país de origen. Es decir, en el apresamiento del Covadonga, tenemos por una parte el juicio Anson, que obviamente el resultado fue más que positivo, ¿no? De hecho, le recibieron con grandísimos honores en Londres cuando llegó después de haber apresado al Covadonga, pero es que el capitán del Covadonga, Jerónimo Montero, también fue sometido a juicio en España, porque hay una serie de exigencias que se les pedían a los capitanes de los barcos, ya fueran mercantes, ya fueran, en este caso no mercantes, no era el de Manila, que tenían que cumplir. Por ejemplo, intentar, en el caso de los mercantes, evitar el conflicto. Si haya conflicto, hacer desaparecer toda la documentación, ¿no? Hace poco
me acuerdo ya en otra conferencia, se hablaba, ¿no?, de cómo los papeles se ataban a una bola de cañón y se para que cayeran al fondo del mar, para que el enemigo no se hiciera con esa documentación, porque la información es poder, ¿no? Y entonces, en el caso de Jerónimo Montero, el capitán del Covadonga, no dio tiempo a destruir los papeles. Con lo cual, el botín para Anson no fue solo el botín material, digamos, de algunos lingotes de oro y miles de reales en plata, sino que fue también una documentación especialmente importante. Entonces, a Montero le esperaba el juicio de por qué se ha perdido el barco y por qué no se ha destruido toda esa documentación, porque le estamos ofreciendo al enemigo información que es muy valiosa. Por tanto, entonces, claro, tenemos en Londres el juicio a Anson, en España el juicio a Montero y a todos los, porque también el gobernador de Filipinas tuvo, o sea, fue uno de los que tuvieron que sufrir un juicio porque no respondió adecuadamente a los avisos de que iba recibiendo, ¿no?, en la cercanía del barco de Anson. Es decir, que siempre hay esas versiones diferentes y esa necesidad de complementar los documentos de uno y otro archivo. Y por último, que esto sí que sería una de las conclusiones, es el tema, de hecho va ahí en el título de la ponencia, ¿no?, la captura, una muestra del manejo de la información en la geopolítica del 18. Claro, la fuerza militar está claro que es de primer orden y que tiene resultados inmediatos. Cuando una armada está bien preparada, en principio puede llegar a ser invencible, salvo que haya especiales dificultades en la mar o que la otra no esté mejor. Pero la información, y en este caso yo creo que es especialmente significativo, en el caso de la captura del Covadonga, la información es vital, porque lo vamos a ir viendo ahora. George Anson sale de Inglaterra con 7 barcos, va perdiendo barcos por el camino, ahora lo veremos, y llega cerca de Manila, o sea, cerca de las Islas Filipinas, justo a la embocadura del estrecho de San Bernardino, con un solo barco, el Centurión, y no llegan a 240 los hombres que llevan su tripulación. ¿Qué puede hacer un inglés que además el Océano Pacífico se conoce como el lago español? Solo los españoles conocen el Pacífico. En principio tenía todas las de perder. Bueno, pues se hizo con la captura del galeón de Manila, uno de los objetos más deseados, ¿no?, de los objetivos más deseados por los ingleses. ¿Por qué tuvo éxito la expedición de Anson? Porque supo manejar muy bien la información que iba recibiendo, cosa que no sucedió con los españoles. Ni Montero, ni el gobernador de Filipinas, ni Nebra, que es uno de los que enviaron para intentar proteger al Covadonga, no fueron para nada conscientes de la capacidad que tenía Anson de apresar el Covadonga. Entonces creo que eso es uno de los... Sucede, por supuesto, muchas más veces en la historia, pero me parece que el apresamiento del Covadonga, del galeón de Manila Covadonga, es especialmente significativo en lo que se refiere a veces la información y el saber gestionar esa información, sobre todo, supera a la fuerza militar, que este es el caso. Dicho esto, ahora sí voy a ir hasta que Fernando me haga callar, al desarrollo, ¿no?, de la ponencia. Ya les digo que todo esto va a estar escrito, con lo cual, si se me quedan puntos sin tocar, que es lo lógico, que alguno quedarán hilos por ahí sueltos, a partir de luego tengamos un coloquio, si el moderador nos lo permite, y sobre todo en ese coloquio final que vamos a hacer entre todos. Bueno, pues voy a dejar estas cosas apuntadas y ya luego va a salir todo publicado. Voy a hacer un pequeño marco, un pequeño contexto, que yo creo que es conocido de casi todos, porque aquí, o sea, la suerte que tenemos es que estoy rodeada de especialistas, y yo sinceramente agradezco a Milagrosa, a Fernando, la buenísima organización, porque yo ayer por la noche estuve reflexionando sobre este seminario y pensaba, es algo que no es fácil encontrar. Todos los que nos dedicamos al mundo académico sabemos lo que hay a veces, ¿no?, de celos, de rencillas, de esta información me la guardo para mí y ya veré si la publico en un futuro, pero no la comparto. Y lo que yo estoy viendo en este seminario, y os lo agradezco a todos los que estáis participando, es mucha generosidad a la hora de compartir información. Es verdad que todos nos dedicamos a lo mismo, entonces en vez de guardar la información que yo tengo sobre, compartís. Entonces, yo a lo mejor ahora tengo pues, alguna carencia de información de un documento y tal, y alguien que lo esté trabajando me lo está aportando, ¿no? Y de verdad que ese es el espíritu que se está viviendo aquí y que yo agradezco enormemente a los organizadores y también a todos los exponentes. El marco lo primero es
Estamos a mediados del siglo XVIII, esta es la realidad de las posesiones de España. España era la gran potencia colonial en este momento, colonial con todos los matices que tiene esta palabra colonial. De hecho, o sea, hablaríamos de los reinos de la monarquía hispánica en América, pero también en Filipinas. Y esa presencia en Filipinas hace que el Pacífico solo lo conozcan los españoles. O sea, todos saben, la travesía de Juan Sebastián Elcano y de Magallanes fue una proeza absoluta, porque nadie conocía el Pacífico, fueron los primeros que lo recorrieron, desde América hasta Asia, perdiendo mucho por el camino, pero entonces realmente a partir de ahí, sobre todo a partir del año 65, 1565, cuando ya se estableció de manera permanente la presencia española en Filipinas, eran ellos los que dominaban. Se establece la ruta del Galeón de Manila y en Filipinas se controla, es como el centro de comercial del Pacífico. Los productos que vienen de Asia pasan por Filipinas, van a Acapulco y finalmente llegan a España y de España al resto de Europa. Estas, no me cuadraba, pero no pasa nada. Algo me ha fallado, no pasa nada. Aquí. Esto es lo que quería. Esta sería la ruta del Galeón de Manila completa. No solo la ruta en el Pacífico de Manila a México, sino cómo se movía el circuito, ese circuito comercial que se movía por todo el planeta gracias al Galeón de Manila y gracias a, digamos que, al absoluto conocimiento que tiene España del Pacífico. Y realmente entrar en el Pacífico, conocer las rutas, los vientos, el famoso tornaviaje que logró Urdaneta para regresar desde Filipinas a Acapulco, a México, bueno, pues fue un trabajo excepcional por parte de los marinos españoles y que de alguna manera blindaba el Pacífico. Bien. Más macro. Estamos en la Guerra del Asiento, lo que en España se suele denominar como la Guerra de la Oreja de Jenkins. Aquí tienen un grabado que si no me atrevo a ampliar porque seguro que se desconfigura todo, pero bueno, este grabado representa al capitán Jenkins, lo que nos cuenta la leyenda, ¿no? La leyenda, no sé si es real o no, teóricamente es historia, pero vaya usted a saber, ¿no? Jenkins tuvo un enfrentamiento en aguas próximas a Cuba con un capitán español, tengo aquí el nombre, pero les ahorro tener que buscarlo. Y entonces, de ese enfrentamiento resultó que este capitán español le cortó la oreja al capitán Jenkins y además le dijo: esto que te hago a ti se lo haré a tu rey si volvéis a irrumpir en aguas españolas, porque estaba haciendo contrabando, ¿no? Y es verdad que desde los tratados de Utrecht las relaciones entre España e Inglaterra eran muy conflictivas. Primero se habían quedado con Gibraltar, Menorca, bueno, y luego el tema del asiento, ¿no? Del navío de permiso, del asiento de negros, que en el fondo a los españoles no les termina de convencer, pero fue uno de los acuerdos con los que terminó la Guerra de Sucesión Española. Entonces, la relación comercial entre británicos y españoles era complicada. Entonces llega Jenkins, iba al Parlamento británico y lleva la oreja en un frasco. Y entonces les dicen: mire, y además no solo es que me han hecho esto a mí, es que han amenazado con hacérselo al mismísimo rey de Inglaterra, ¿no? Y esto, bueno, fue una excusa para algo que ya se veía venir, que era la guerra contra Inglaterra, que luego se complicó y se convierte en la guerra de sucesión austríaca, que está en los papeles de Londres completamente, creo yo, desde algunos barcos españoles están digitalizados todos, ¿no? Eso es una fuente tremenda de información. Aquí, el viaje de Anson, porque creo que también tenemos que conocer al personaje. Yo les digo una cosa, yo creo que nos pasa a todos los historiadores, cuando trabajamos mucho sobre un personaje, acabamos odiándole o amándole, ¿no? Es como visceral, es mi personaje. Entonces con Anson a mí me pasó algo así, era enemigo de España. Organizó una estrategia para, o sea, iban con la orden de hacer todo el daño posible a los intereses del rey de España. Pero acabé enamorándome de él como personaje porque es, como estratega, inmejorable. Es un caballero. Tenemos documentos no solo de los propios británicos, sino también de españoles que hablan de cómo Anson trataba a sus prisioneros, sobre todo a los oficiales. Luego de la tripulación no era tanto, no los cuidaba tanto.
y sobre todo era un genio de la estrategia. Ya les digo que en el tema del manejo de la información es insuperable. Entonces, a pesar de que era enemigo de nuestros intereses, de los intereses de la España del 18, pues creo que es un personaje muy valorable, ¿no? Y que hay que conocerle. Tenemos varias biografías de George Anson. Esta es una que escribió, o por lo menos se escribió a partir de las anotaciones del que era capellán de la expedición de Anson, y claro, es una pura apología del personaje. Y luego tenemos otra, esto está en la biblioteca del Congreso, está entera digitalizada, en el Congreso de Estados Unidos, y que es posterior, es de un descendiente de Anson, y también es otra apología. Entonces aquí habla, ¿no?, de Anson como el fundador de la Armada Británica, y también es muy interesante. Entonces yo les recomiendo las dos. Los dos están digitalizados, está en concreto en el Congreso de Washington, y yo creo que la otra también está digitalizada. Pero voy a volver a este mapa que les decía, ¿no? Anson era marino, tenía una serie de indicaciones del rey de Inglaterra, pero es que además de todo dio la vuelta al mundo. Dio la vuelta al mundo que nosotros habíamos hecho, y con muchas dificultades y con mucha pérdida. Recordemos, aquellos 18 tripulantes que llegaron con el Cano medio rotos a Sevilla, ¿no? Y Anson no era este su objetivo, pero de la misma manera, un poco, el Cano tampoco era el objetivo de dar la vuelta al mundo, pero una vez que está en las islas de la especiería, pues, puestos a volver, pues no por la ruta africana, que era la portuguesa, por lo cual se la jugó, pero dio la vuelta al mundo. Pues con Anson pasa algo similar. Él empieza con una consigna del rey que es: haz todo el daño que puedas. Ataca por tierra y por mar, dice el rey de Inglaterra, los intereses de España. Los va atacando la costa sur de Sudamérica, la costa, perdón, pacífica de Sudamérica, llega hasta las Islas Filipinas, todo con el objetivo de: me está yendo todo muy mal, porque ya les digo, salieron 7 barcos y acabó solo uno, el Centurión, pues si al final por lo menos me hago con el galeón de Manila, ese por lo menos es el gran botín, ¿no?, como decía Williams. Por tanto, el viaje en sí ya es épico. Luego ya cómo lo hizo, cómo, insisto, utilizó la información, me parece que es muy llamativo. Este es el plan que trazó Inglaterra cuando estalla la Guerra del Asiento. La Guerra del Asiento estalla en el año 39, los británicos declaran la independencia a España, y desde las Islas Británicas se prepara una estrategia que consiste en dos armadas, la armada de Vernon, que va a ir al Pacífico, al Caribe, perdón, y la armada de Anson, que va a ir bordeando el sur de América y atacando todo lo que pueda de barcos y de puertos españoles hasta llegar a Panamá. La idea era: Vernon tiene que tomar Portobelo, que lo atacó y se hizo con un enorme botín, y Cartagena de Indias. Todos sabemos lo que sucedió con Cartagena de Indias, que la defensa de Blas de Lezo, y no solo de Blas de Lezo, de Salveslava, que era el virrey, pudo frenar a Vernon. Y Anson lo que tenía que hacer era ir, insisto, atacando todo lo que pudiera en el sur de América, ascender hacia el norte hasta Panamá, y las dos armadas, la de Vernon desde Cartagena, la de Anson por el Pacífico, atacarían Panamá. Y con esto se harían con digamos que era un objetivo clave para acabar con los intereses mercantiles de los españoles. ¿Qué sucedió? Que Vernon no puede hacerse con Cartagena y Anson no podía atacar directamente Panamá él solo, sin contar con la otra flota. Pero, ¿qué sucede? Que, como siempre, la información en España, teníamos espías, como todos los países, en Londres, entonces la Gaceta de Madrid iba informando de los preparativos del viaje de Anson y de la expedición de Vernon. Es decir, a España iban llegando, pues van a ser 7 barcos al Pacífico, 5 con Vernon al Caribe. Claro, el Caribe era más peligroso porque tenía Jamaica. Los ingleses, en cambio, en el Pacífico, los ingleses no tenían absolutamente nada, era la escuadra de Anson y ya está, no iban a contar con ningún apoyo en tierra. Todo esto llega aquí. Y entonces España organiza también, cuidando muy mucho digamos, la discreción, el misterio, más que el misterio, el secreto, organiza también 2 flotas. Una va a ir contra la de Vernon y la otra va a ir contra la de Anson. En las 2 flotas tenemos, bueno, la que va a ir al Caribe
apoyó la defensa de Cartagena de Indias, apoyó a Blas de Lezo, por lo cual ya sabemos que sí cumplió su objetivo, y sin embargo, la que va al Pacífico, que va bajo el mando de José Pizarro, tenemos aquí tenemos, digamos, la cara y cruz de cada una de los dos enfrentamientos, de las dos escuadras. Aquí tenemos a Blas de Lezo con su defensa heroica de Cartagena, y a José Pizarro, que había salido de Ferrol con 5 barcos, pero muy bien preparados, conociendo además por anticipado la ruta de los ingleses, y fue un desastre, porque perdió la mitad de los barcos antes, no, la mitad no, prácticamente la totalidad de los barcos antes de cruzar el cabo pasar por el cabo de Hornos, y no pudo hacer nada contra Anson, así como Blas de Lezo, sí. Y aquí tenemos, digamos, la otra cara y cruz de la moneda. Aquí tenemos al almirante Vernon, que perdió la posibilidad de Cartagena de Indias, y a Anson, la parte buena de la moneda, que sí que consiguió los objetivos que se le habían marcado. Con muchas dificultades, perdiendo, insisto, la mayor parte de los barcos y de los hombres, pero logró el galeón. Voy a ir ahora, bueno, aquí tienen las flotas, que no me voy a detener, ¿no? En el contenido de cada uno, o sea, en la composición, mejor dicho, ¿no? De la flota. Bueno, ya está. Nos vamos a la información. Bueno, hay varias imágenes de documentos, unas están en los archivos del Reino Unido, que son todas las cartas apresadas por el Centurión, que era el barco de Anson, y luego otras son las que están en el Archivo General de Indias, con la parte del juicio. Voy a ignorar, insisto. ¿Por qué no tengo esto? Aquí tenemos la ruta, está cortado el mapa, tenemos la ruta de Sudamérica. Una de las instrucciones que recibió Anson, aparte de hacer todo el mal posible a los intereses del rey de España por mar y por tierra, era, y si puede ser, promueve sublevación entre los españoles asentados en América contra el rey de España, dándoles la garantía de que Inglaterra les iba a apoyar. Es decir, iba con todas a por los intereses de España. Hizo algunos intentos, no le salió, esto de sublevar a los españoles contra la monarquía hispánica, pero lo que sí consiguió, y lo tienen ahí, por eso hay como más referencias, ¿no? En la parte del sur, consiguió apresar en esa navegación a partir del Cabo de Hornos, consiguió apresar 7 barcos españoles. ¿Eran grandes botines? No, porque eran barcos mercantes, alguna buque de guerra, pero que no llevaban ni gran armamento ni tampoco gran botín, pero llevaban documentación. Entonces, ¿qué sucede? Que Vernon Robinson había perdido completamente el contacto con Europa. Es decir, una vez que ha pasado el Cabo de Hornos, no sabe si sigue la guerra. Bueno, sigue. Claro, salió de Londres con la guerra declarada. No sabe qué está pasando con la escuadra de Vernon. En principio, él va a encontrarse con Vernon en Panamá, y entre los dos atacarían uno desde el Caribe y el otro desde el Pacífico. Bueno, pues en esos 7 barcos que apresa, en todos ellos va información, y gracias a esos barcos se entera que Vernon lo ha conseguido Cartagena, por lo tanto ya no tiene sentido el ataque a Panamá. Que la flota de Pizarro está completamente desmantelada, por tanto no tiene que temer a ningún enemigo español en su ruta hacia el norte del Pacífico. En uno de los barcos que apresa va un marinero irlandés, y entonces el irlandés le cuenta todo lo que puede contarle de la situación de las costas españolas, y gracias a este irlandés se enteran que el puerto de Paita, muy al norte del Virreinato en Perú, está muy mal protegido y podrían encontrar un gran botín. Entonces, gracias a esa información, efectivamente atacan Paita. Esto sería el ataque en el puerto de Paita, se hace con un botín y siguen navegando. Es decir, Anson supo interpretar perfectamente las señales que iba recibiendo. Él, cuando apresa barcos, sobre todo es por la corso también, pero se nutrió de toda esa información para decir, ya no tengo nada que hacer en el Pacífico, vamos hacia el norte, vamos hacia Acapulco, a ver si nos hacemos con el galeón de Acapulco. Dame 2 minutos solo, Fernando. Y ya damos un salto. Fue a Acapulco, no consiguió hacerse con el galeón. De hecho, el peligro, digamos, la parte buena para los enemigos es que el galeón tenía una ruta completamente predecible. Salía en unos meses concretos y llegaba a Manila en unos meses concretos, y lo mismo a la vuelta a Acapulco. Entonces él sabía que estaba a punto de llegar un galeón a Acapulco procedente de Manila con todos los productos orientales, ¿no? Viene de allí. Pero los españoles se enteraron de la presencia de Anson, con lo cual la llegada del galeón de Manila
En este momento estuvo muy protegida, consiguieron sortear la vigilancia de Anson y entró. ¿Qué hace Anson? Pues nos vamos a Manila y a ver si el siguiente galeón que vaya a Filipinas podemos hacerlos también. Y entonces es cuando llegamos al Pacífico. Llegamos al Pacífico y Anson va con un barco, ha perdido el Gloucester, está solo con el Centurión. Y además está muy desarbolado, está muy perjudicado, la población ha sufrido el escorbuto, el hambre, es decir, está todo muy mermado. Hacen una escala en las Marianas, muy cerquita de la isla de Guam, en otra isla, pero muy cerquita de Guam, jugándosela. Eso es territorio español. Entonces, si los españoles les apresan a la cárcel, y se acabó la aventura de Anson. Pero necesitan recomponer el barco. Los españoles de Guam se enteran de que está Anson por el Pacífico y mandan información a Manila y les dicen, hay un barco, pero bueno, está desarbolado, es un desastre, están medio muertos de hambre todos los que andan por allí. Eso llega a Manila. Manila dice, bueno, este barco no es un peligro para nosotros. Después, el barco del Centurión, que es el buque insignia, ¿no? de Anson, llega a China, está en Macao, está en Cantón y nuevamente desde Cantón escriben de manera más reservada al gobernador de las Islas Filipinas. Este barco, que estaba tan perjudicado, se está rehaciendo. O sea, hay un peligro real de que llegue a atacar Manila, no tanto Manila como el galeón, el primer galeón que llegue. Nuevamente, Filipinas se recibe esta información, pero bueno, si nos han dicho que este barco no llega a ninguna parte, ¿no? Con lo cual, tenemos información que ha llegado a Manila. Tenemos información que ha llegado a Jerónimo Montero. Cuando Jerónimo Montero, a bordo del galeón Covadonga, hace escala en Guam, en la isla de Guam, le dicen, tenía muy mala pinta, pero hay un barco inglés. De aquella flota, que todo el mundo sabe que estaba la flota de Anson, que nadie sabía cuál había sido su destino. Y entonces Montero convoca a sus oficiales y les pide, yo cambiaría la ruta del galeón. No vamos a ir por la de siempre, por la del estrecho San Bernardino, que es tan predecible, vamos a hacer una ruta un poquito más larga, pero que despiste al enemigo. Nos somete a votación entre sus oficiales y la votación es no vamos a cambiar nada. O sea, Montero era el único que quiso cambiarlo. Con lo cual, era muy fácil que el barco de Anson, sabiendo perfectamente la ruta del galeón, pudiera apresarlo. Apresa el Covadonga y empezaron los juicios. Por una parte, el juicio de Anson, que fue todo beneficios, y el juicio a Montero, porque Montero no le dio tiempo a destruir los documentos. Es más, el ataque, y con esto tengo que Montero, el ataque del Centurión al Covadonga fue sorpresivo. O sea, Jerónimo Montero vio un barco que iba sin banderas, iba sin velas, pensó que era un barco español y cuando ya lo tenían encima era el barco de Anson. Entonces Anson atacó, barrieron la cubierta, murieron 70 españoles y uno de los heridos fue Montero, que exigió a sus oficiales que quemaran el barco, que incendiaran el barco, porque llevaba información, primero por el botín y por la información que llevaba antes. Mientras él estaba recuperándose ya en el camarote, ¿no?, de las heridas, otro oficial dijo, no, bandera en alza. Con lo cual el Covadonga se rindió con todo su botín y con toda la documentación, entre otras las cartas náuticas que utilizaban los españoles para navegar por el Pacífico, con lo cual digamos que el apresamiento del Covadonga aportó a los ingleses económicamente una gran fuerza, pero sobre todo desde el punto de vista de la estrategia, la facilidad de navegar por un océano que hasta ahora se consideraba solo español. Muchas gracias.